nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo. Sigue increciendo el descontento en Argentina por las medidas adoptadas por Mauricio Macri rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. Cientos de desempleados de Argentina bloquean las calles céntricas de Buenos Aires en una protesta contra los recientes despidos realizados por el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores y trabajadoras de Argentina le exigen al gobierno de Mauricio Macri detener su plan de despidos masivos. Se produjeron despidos en el Senado, en la Secretaría de Comercio, en el ANSES, en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Economía. Toda la administración pública padeció una fuerte ola de despidos. El proceso que está haciendo Argentina y que se inaugura hace un año atrás con el presidente Macri, es un proceso que uno lo puede reconocer y observar en otros países. Hay un contexto internacional que ha favorecido, sumado a factores, digamos, locales o nacionales, ¿no? Estamos hablando de Argentina, la posibilidad que dirigentes o sectores políticos que antes no tenían visibilidad para el conjunto de la sociedad o que se inscribían en programas más bien de carácter conservador, obtuvieran el consenso de la ciudadanía para producir cambios que, es cierto, la economía requería, pero no en el sentido en que los estamos viviendo, ¿no? Vos mencionabas un 45% de inflación con la correspondiente reducción del poder adquisitivo, una discusión salarial que hoy está muy acotada y por debajo de las necesidades reales, de los salarios que requerimos los trabajadores para poder vivir. Y esto ocurre en el conjunto social de un sinnúmero de actividades que se asientan en un modelo económico por Argentina conocido y por el mundo conocido. En el caso nuestro lo conocimos con la presidencia de Carlos Menem, donde fue un país Argentina, donde se aplicó a rajatabla la política neoliberal. Estamos preocupados porque en este caso Macri incentiva la importación de productos y artículos o insumos que afectan la industria nacional. Por supuesto que nos preocupa y porque esto ha llevado a que los márgenes de pobreza que ya existían en Argentina, porque esto también hay que decirlo, había márgenes de pobreza que existían, se hayan ensanchado hacia un 30% aproximadamente, a lo que sumamos una preocupación, la idea de intentar implantar, contra lo cual los trabajadores hemos luchado mucho, modelos de flexibilización laboral, ¿no? El trabajo precario, el trabajo que no es pago en los términos que corresponden. A mayor desocupación, mayor disciplina social para aceptar trabajos precarios y preservar su puesto de trabajo con salarios basura. Lo que llamamos nosotros salarios basura. Entonces, este es un esquema conocido, es típicamente neoliberal. No es el mundo que quiero ni el cielo que espero, no puedo vivir así. En sachet de colores nos venden amores y todos decimos sí. Pará. ¿Vos me estás diciendo que pase lo que pase, vamos a estar peor que antes? Y sí, cambiamos futuro por pasado. La gente que votó a Macri, en un momento donde muchos analistas se enojan con los que votan en forma contraria a lo que uno piensa, ¿no? Yo creo que no hay que enojarse con la gente hace procesos muy complejos y tiene decisiones que adopta sobre la base de fundamentos muy simples.
Desde el 2008 en adelante, Argentina empezó a sentir algún nivel de crisis económica, después de haberse beneficiado de un contexto nacional y regional y de medidas locales que beneficiaron a los sectores más afectados durante el neoliberalismo, ¿no? Y después del consenso de Washington. Pero la gente busca cambios. Una clase media muy extendida que en general culturalmente cree que su impronta individual le allanó el obstáculo para posicionarse mejor económicamente. Un sector con menos recursos que no necesariamente su condición de pertenecer a una clase con menos recursos le da conciencia de las razones por las cuales no accede a resolver sus necesidades primarias. Pueden participar, como de hecho participan, de concepciones incluso conservadoras, típicas de la ideología que los explota y que los margina. Si uno analiza esto desde esta complejidad, podrá entender más que por qué las razones que hace que un ser humano busque un cambio. Tirándose a la pileta, como decimos, sin verificar en quien va a gobernar si expresa efectivamente el cambio que desea. En las democracias condicionadas o en las democracias burguesas, los discursos en general y los esquemas de participación son mentirosos. No es cierto que haya un modelo de democracia universal. De hecho, Cuba ha demostrado que hay diferentes modelos de democracia para construir. Y las sociedades hacen sus experiencias. Lo que está claro que las democracias hoy, sujetas a dictaduras de carácter económico, incididas por factores de carácter global, regional o inclusive local, son democracias absolutamente condicionadas donde nadie elige nada. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. Ese es mi compromiso. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Ese es mi compromiso. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Pero la gente aspira a cambios, porque es cierto que cuando vos obtenés un beneficio, luego querés más. Y mucha gente en Argentina aspiraba que en esos 10 años había obtenido aquello que le había sido negado en una etapa anterior y pretendió modificar el escenario para obtener un horizonte mejor. Yo creo que los que son sociólogos, cientistas políticos tendrán mucha tarea para analizar cómo se construye la conciencia. Yo creo que el mundo todavía no nos ha dado una respuesta acabada al respecto. Pero lo que sí no podemos hacer, quienes creemos que hay posibilidades de vivir en un mundo mejor, es sorprendernos y enojarnos con la sociedad que vota por una opción que sabemos nosotros que no es en la que lo va a beneficiar. La gente puede votar mayoritariamente contra la mayoría, donde se inserta ella misma. Por eso hay respuestas hoy en Argentina donde muchos sectores dicen hay que esperar, otros sectores dicen esto no se tolera más, otros dicen la pelea se da en el Parlamento, donde hay una oposición que se junta eventualmente para vetar una ley y se divide para discutir entre ellos. Es una dinámica típica de las democracias condicionadas, donde en ese corralito por ahora habrá que moverse hasta que estemos en capacidad, evidentemente no lo hemos estado, de construir un proyecto que vaya más allá de la coyuntura electoral, de alguna manera poder pensar con esa lógica que uno tanto admiraba en Fidel, el construir hoy para mirar mañana, para construir mañana, futuro,
pero en la dinámica electoralista, en esa política tan precaria, a veces acotada, digamos, a sectores partidarios que piensan lo mismo entre sí, aunque lo pronuncien de una manera distinta. Personalmente creo que nos falta mucho tiempo para encontrar una alternativa realmente que encuentre un consenso real en la gente para un cambio que uno pueda verificar en lo cotidiano. Para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, estamos al contrario, como bien dijo el jefe de gabinete, poniendo el foco fiscal en los más débiles, en los más vulnerables, como lo anunció el presidente este fin de semana. Mienten, porque aseguraron que no iban a devaluar para no afectar los precios internos, y en 3 meses la inflación supera el 20%. Mienten, porque dijeron que su política pondría en marcha al país y generaron 1000 despidos por día, suspensión en empresas privadas y caída de la actividad industrial. Mienten, porque cuando el petróleo no deja de bajar su precio, el macrismo aumenta la nafta todos los meses. Mienten, porque afirmaron que no iban a quitar derechos, y en el Ministerio de Trabajo despiden abogados laboralistas, con la nueva directiva, no intervenir en conflictos obrero-patronales. La clase trabajadora paga impuestos como si el salario fuera una ganancia, paga impuestos por cobrar su salario. Tenemos una política fiscal totalmente regresiva, los que más ganan, los que más patrimonio tienen, menos tributan, los que menos ganamos y menos patrimonio tenemos, más tributamos. Tenemos un modelo de salud que fue ejemplo hace muchos años atrás, donde hay excelentes profesionales, médicos, paramédicos, enfermeros, pero con una infraestructura hospitalaria que es vergonzosa, donde no hay una verdadera inversión por parte del Estado. Tuvimos una de las mejores educaciones públicas que tenía Latinoamérica, con acceso gratuito a la educación, y tenemos un fuerte incentivo por parte del Estado de la educación privada hoy. 10 de octubre de 2009, después de un extenso debate en el que participó todo el país, se promulgó con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación la Ley 26.522, que regula los servicios de comunicación audiovisual. Pero, ¿qué empezó a cambiar con la nueva ley? La ley se enmarca en un proyecto federal e inclusivo. La ley propone que todos y todas en todo el país pueden expresarse en libertad, producir y contar sus historias. Esa ley fue el resultado de la lucha de muchísimos sectores sociales, académicos y no académicos, de trabajadores de la prensa, de organizaciones como la nuestra. Pero ninguna ley es efectiva si no existe una fuerza social capaz de crear una condición y de sostenerla, ¿no? Y la ley tenía un aspecto muy estratégico, que era la aplicación para un 33% de lo que denominamos el tercer sector, que serían fundaciones, ONGs, radios comunitarias, ¿no? Sean con fines de lucro, sin fines de lucro, conformadas en forma cooperativa, todo lo que nació como fenómeno en la Argentina a partir de mediados del 80 con la crisis democrática, donde hubo un desplazamiento muy importante de la ciudadanía de los ámbitos tradicionales de participación. Macri asumió y derogó un artículo, 2 artículos en realidad, que están vinculados a la desinversión de los grupos mediáticos. ¿Esto qué significa en la práctica? Que los grupos económicos que agrupaban a muchos medios en pocas manos tenían que deshacerse de aquellos que se concentraban en zonas geográficas y que impedían, digamos, la competencia de otros sectores con menor desarrollo comunicacional o económico.
No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. A partir de la sanción de la ley, construimos una nueva economía en el sector que defiende el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generando más puestos de trabajo y contenidos locales. Cualquier gobierno, con leyes o sin leyes, con leyes más conservadoras, con leyes más progresistas, si no distribuye recursos en la sociedad y trata al campo comunicacional como se trata la salud y la educación, no lo incentiva, no al más fuerte, que ya tiene con qué, sino a esa sociedad que encontró herramientas propias de comunicación y que le dio voz a los que no tenían voz. También se ha modificado, lo charlábamos previamente, digamos, la política exterior. Lo que ocurrió con Malvinas fue como una especie de gafe diplomático que intentó corregir luego el gobierno, pero que evidentemente no hay aspiraciones para canalizar el reclamo histórico de la soberanía en Malvinas que, bueno, no pretende discutir Londres sencillamente porque la plataforma petrolera de Malvinas es muy, pero muy rica, sin contar las bases militares que en Antártida y en Malvinas han sumado en este último tiempo. Recuerden que, aparte de Brasil, Argentina tiene una posición estratégica en el sentido que es un país con recursos naturales riquísimos. Argentina tiene petróleo, Argentina tiene gas, Argentina tiene agua dulce y tiene una tierra privilegiada donde lo que plantás crece. Entonces es un país ganadero, un país agropecuario. Pero había una canción que decía, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Entonces, así estamos. Y con una política exterior que había logrado una política de integración tan necesaria que no estaba agotada, porque justamente una política de integración real que nace con el no al ALCA en Mar del Plata, que fue fortalecida pronunciándose contra el golpe en Honduras, que protegió la gestión de Lugo, más allá de este golpe parlamentario que se dio, que respetó la decisión del pueblo venezolano y su revolución bolivariana. En fin, nos encontramos con una política de desintegración que está favoreciendo, digamos, acuerdos de carácter bilateral. Digo, contrariamente a cómo gira el mundo, mientras las grandes potencias se desentienden de los acuerdos transatlánticos, que no los beneficiaban, que les imponían obligaciones, nosotros estamos trabajando por posicionarnos en la cuenca del Pacífico. Ya Japón salió a plantear que sin Estados Unidos eso pierde sentido. Digo, en el marco de una geopolítica mundial donde la disputa, digamos, por los recursos naturales y por el posicionamiento de países y continentes para favorecer sus propias economías se está reconfigurando, no sabemos en qué va a terminar. En esa reconfiguración pareciera ser que Argentina está trabajando mirando al pasado.
me cuesta por ahí hablar en la coyuntura, porque sé que nada tiene una respuesta inmediata y que las conductas humanas tienen mucho de imprevisible también, pero que muchas de ellas, si cuentan con dirigentes que orientan, que dirigen, que pueden trazar un camino común, que no es el caso de Argentina por ahora. Uno, por supuesto, tiene esperanza, no ilusiones, sino esperanza de que, bueno, de que uno puede procurar un futuro mejor, no para uno, para la gente que vive con uno, para la sociedad en la que uno se inserta. Y esto tiene que ver mucho con una lógica de construcción de Fidel. Una lógica de construcción de Fidel que realmente es fascinante por la inteligencia que exuda, y porque, bueno, yo estoy en un país que llegó hasta acá y que los mismos cubanos dirán falta hacer esto, falta hacer lo otro, en un mundo donde han desaparecido de la faz de la tierra gobiernos, organizaciones en 24 horas, organizaciones de siglos, continentes. Vos tenés un país que decidió elegir su destino y lo eligió y lo mantiene. Y esa coherencia histórica es realmente algo que te motiva mucho para construir, digamos, en la vida y en la historia, ¿no es? Es algo fascinante. Por supuesto, yo me enteré a la madrugada, digamos, bastante después que imagino que los propios cubanos, y no podíamos faltar, y estuvimos en Santiago, y bueno, y ofrendamos unas humildes rosas rojas a quien se puede merecer mucho más, aunque no lo quisiera, ¿no? Que es a Fidel ahí en el cementerio de Santiago. Vi una conducta aquí en La Habana y en Santiago y en Camagüey de un respeto enorme, de sentir el dolor muy respetuosamente. Vi también estudiantes en la Universidad de La Habana y en la Universidad del Oriente muy claros respecto a un planteo que se hacían, bueno, ¿y ahora qué hacer? Después de haber vivido nuestro dolor, de haber hecho, en el caso de los estudiantes de periodismo, las coberturas ya desde la madrugada, de haberse puesto a disposición, de haber vivido en sus núcleos familiares, digamos, muchas tensiones, porque estaban sus abuelos y sus padres, caso de los abuelos contemporáneos, digamos, a la revolución. Después está la otra generación que tomó una parte y esta generación que no vivió y que en los últimos 10 años no vio tan directamente a Fidel. Todo esto son procesos que se vivencian en forma distinta, pero lo que me llama la atención es la certeza férrea de que Cuba va a ser lo que quieran los cubanos, no lo que quiera alguien que viene de afuera a decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y eso me parece que es una enseñanza que dejó Fidel, que es dignidad pura, ¿eh? Y eso no se ve mucho. Les diría que no se ve en ningún lado. Así que estar acá es natural, es normal, y bueno, y es apenas un saludo y un abrazo que uno da, que siempre queda por debajo de lo que uno le tiene que agradecer a las ideas de Fidel, que se encarnan en todo un pueblo cubano, ¿no?